Buenos días a todas y a todos. Estamos en un nuevo programa de Sin Editar. Esta conversación democrática, pluralista, abierta, en la cual, tal como dice su nombre, el programa no se edita, es decir, colocamos a su disposición el video íntegro de la conversación que hemos tenido con nuestro entrevistado o entrevistada. En Sin Editar, las palabras y las ideas se dicen tal como son. Y el día de hoy tenemos el gusto y agrado de conversar con Alberto Undurraga Vicuña, presidente del Partido Demócrata Cristiano, diputado. Así que muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias, Mario, a ti por la invitación y un gusto volver a estar conversando aquí en La Fontana. Varias veces hemos estado conversando, un gusto estar de nuevo. Gracias. Hoy, Alberto, partamos por la contingencia y por la urgencia. Um, ¿Cuál es la evaluación que haces tú a esta altura de los días y las horas con respecto al accionar y al hacer del gobierno frente a la crisis que tenemos en el sur con los incendios forestales declarados? Mira, tengo una evaluación de que el gobierno está haciendo lo que se puede hacer. Eh, Está en este momento desplegado con más recursos que los que teníamos el año 2017. Yo estuve a cargo de los incendios en la región del Biobío de esa época, hoy día Biobío Ñuble, el año 2017, como la presidenta Bachelet nos envió a 3 ministros de distintas regiones, trabajando con el intendente, hoy día gobernador Rodrigo Díaz, con el almirante que estaba a cargo de la zona. Y en esa oportunidad teníamos muy pocos recursos porque el país no estaba preparado para esos incendios. Y bueno, y yo creo que hay un aprendizaje en el país en ello. Y en ese sentido, creo que se está enfrentando los incendios. Ahora bien, creo que el gobierno también ha hecho una cosa positiva, que es invitar a quienes estuvieron o estuvimos encargados en el pasado de distintos incendios, tanto el gobierno del presidente Bachelet como el gobierno del presidente Piñera, para intercambiar experiencias y poder dar algunas sugerencias. Particularmente las que dimos nosotros tienen que ver con tener equipos distintos para apagar el fuego y combatir el incendio, que es una tarea, con otra tarea que es preparar el incendio el día siguiente. Uno puede predecir hacia dónde va el viento y hacia dónde va el fuego, entonces preparar el incendio el día siguiente es tener cortafuegos, tener el suficiente aprovisionamiento de agua y por supuesto las eventuales evacuaciones el día siguiente. Y de la misma forma separar con los equipos de seguridad, patrullaje durante las noches, que después de esas reuniones que tuvimos, el gobierno definió los toques de queda, eh, y también con los equipos de recuperación, ¿no? De recuperación tanto de la infraestructura como social. Entonces, en ese sentido, yo creo que en esto lo que hay que hacer es colaborar. Esta es una emergencia grave. Hemos estado en contacto además con alcaldes y alcaldesas de nuestro partido, que están en una tarea ahí en la primera línea. Y lo que corresponde colaborar es lo que hemos estado haciendo con el gobierno, con quienes están a cargo hoy día de los incendios, y a mí me parece que están haciendo lo que se puede y se debe hacer, más allá de cosas específicas en algún lado que haya que mejorar, creo que se está haciendo lo que se debe y puede hacer, y en ese sentido nos hemos puesto a disposición. Llevándote ahora a la política dura, la de todos los días, que me imagino tú vives 24 horas, 7 días a la semana. ¿Contento con la situación en que la democracia cristiana queda producto del acuerdo y las listas constituidas para el nuevo proceso constituyente? ¿Contento con este acuerdo con el Partido Radical, con el PPD? ¿Qué lectura hace el presidente de la democracia cristiana con respecto a este escenario que se plantea y que ya está puesto en la mesa para lo que viene para el nuevo proceso de construcción de la nueva constitución? Nosotros estamos contentos con ello porque con el pacto Todo por Chile, porque nosotros nos propusimos dos grandes objetivos para el año. Un primer objetivo es construir un proyecto de centro izquierda. Construir un proyecto de centro izquierda. Si fuimos como país capaces o sea, como centro izquierda, capaces de ofrecerle al país un proyecto de centro izquierda en el pasado que fue exitoso, concertación, la nueva mayoría, creo que hoy día tenemos que volver a construir un proyecto de centro izquierda en el país. Para decirlo en una sola línea, transformaciones con responsabilidad, para representar a las chilenas y chilenos
quieren transformaciones, pero valoran la estabilidad, que quieren derechos sociales, pero al mismo tiempo, ¿ya? Junto con los derechos sociales, desarrollo económico, que quieren el respeto de los derechos humanos en todo momento y circunstancia, y al mismo tiempo seguridad ciudadana, bueno, transformaciones con responsabilidad, proyectos centroizquierda. Y para eso, Mario, era muy necesario que tuviésemos una lista distinta a Prueba de Dignidad. Y esto lo planteamos en diciembre. Fue un primer partido en plantearlo. Lo planteamos en diciembre públicamente y eso generó además todo el movimiento que generó, ¿no? Que vimos los últimos meses, como hasta el mismo presidente de la República se metió para tratar de impedir esto y no pudo. Y no pudo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí hay una convicción de crear un proyecto de centroizquierda, que tiene que ver con la nueva constitución, por supuesto, y nuestros candidatos y candidatas van a hablar de la nueva constitución y nuestras propuestas, pero tiene que ver también con propuestas en seguridad ciudadana, en vivienda, en pensiones, en desarrollo económico, en descentralización, en políticas de género, en salud, en educación, en fin. ¿Ah? Entonces, tenemos un desafío de construir un proyecto de centroizquierda. ¿Con quiénes? Con nuestros socios partidos de centroizquierda. Por eso apuntábamos al PPD, por supuesto, que al Partido Radical, pero también al Partido Socialista, que finalmente optó por un camino distinto, pero fue la invitación. Y el segundo desafío para el año que tenemos es que este año sea un año de temporada de acuerdos. Temporada de acuerdos, acuerdos para avanzar. Chile requiere para avanzar tener acuerdos en pensiones, tener acuerdos en seguridad ciudadana, tener acuerdos en salud, tener acuerdos en desarrollo económico, tener acuerdos en descentralización, tener acuerdos en vivienda. ¿Por qué? Porque al país le ha ido bien cuando ha logrado acuerdos para avanzar y para hacer transformaciones. Primera razón. Segunda razón, porque ningún sector tiene mayoría sobre el otro, entonces se necesitan estos acuerdos para avanzar. Y nosotros podemos ayudar y contribuir y nos hemos puesto como desafío impulsar temporada de acuerdos, donde por supuesto el rol principal de estar dispuesto a los acuerdos es el gobierno, pero nosotros tenemos la convicción de que es necesario, sabemos porque nuestros alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, nuestros parlamentarios, nuestros militantes, nuestros técnicos saben la importancia de los acuerdos y cómo lograrlos y cómo avanzar en ellos. Entonces, hacemos un doble aporte con nuestros votos, pero también con nuestra capacidad para lograr acuerdos. Entonces, son los dos grandes desafíos. Y en esa línea, uno de ellos era, bueno, tener esta segunda lista que como ustedes saben, tuvo presiones, particularmente del gobierno, propio presidente involucrado, una cosa que no se había visto antes, involucrado en cosas electorales de detalle, el propio presidente de la República, bueno, finalmente, con la convicción nuestra, la convicción del Partido por la Democracia, la convicción de, del Partido Radical se logra. Y además, con mucho apoyo interno, porque esto fue una decisión unánime del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana y prácticamente unánime, 173-1 o 174-1 en la Junta Nacional. Entonces, ¿de qué? De buscar un pacto electoral con nuestros amigos del socialismo democrático, que es finalmente lo que hemos ido avanzando. Así que, y de la misma forma, esto lo expresamos con una lista de 70 candidatas y candidatos en todas las regiones del país. Nuestra lista es competitiva eh, y nosotros como Democracia Cristiana estamos con 24 candidatos y candidatas consolidados y con experiencia. Entonces uno dice, claro, Carmen Frey, Andrés Saldívar, Bernardo Zapata, Raúl Castro, pero también con proyección y con nuevo liderazgo. Y uno empieza a mencionar a nuestros candidatos. Entonces Nicolás Preus empieza a hablar de Marcia Barrera, de Paula Velázquez, de Victoria Trapp, de Cristian San Martín, de Natalie Neira, y uno empieza a armar entonces, se me van algunos, por supuesto, un saludo a todos los que no he nombrado, a Manuel Tovar, a Darma también allá en la región de Valparaíso, bueno, y a todos los que, o Alejandra Vivanco en Coquimbo, a Normo Córdoba en Tarapacá, todos los que no he nombrado, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que hemos trabajado una plantilla que permita representar a chilenas y chilenos que quieren cambios y al mismo tiempo valoran la estabilidad. Y Alberto, en ese sentido, porque
es cierto, nadie puede desconocer que los 30 años del gobierno de la Concertación, el eje principal de esa coalición fue el eje Democracia Cristiana, Partido Socialista. Ese fue finalmente el principal sostenedor y proyector de los 30 años del gobierno de la Concertación. Y el otro día, conversando con Arturo Barrio, vicepresidente del Partido Socialista, nos decía, mira, para nosotros este es un problema táctico, no un problema estratégico, finalmente. El problema táctico de que en esta coyuntura no se dieron las condiciones para poder llegar a un acuerdo de una lista amplia, única, como a tu juicio, lo que ocurre hoy día, la señal que ocurre con la inscripción de las listas y con lo que venga hacia adelante, ¿es la conformación de un nuevo eje de centro-izquierda o es solamente un momento de coyuntura? ¿A qué aspira la democracia cristiana en ese sentido, en este proceso de reconstrucción? Y en segundo lugar, ¿el vínculo con el Partido Socialista es un vínculo que a tu juicio se puede reconstruir el día de mañana? ¿O finalmente aquí ya hay una vuelta de tuerca en el cual la posibilidad de volver a acuerdos y encuentros que permitan generar gobernabilidad para el país que haya fechado? El último día estuvimos conversando con el Partido Socialista, con su presidenta Paulina Bodanovich, con integrantes de su directiva, con parlamentarios, eh, para señalarles lo conveniente que creemos que es para Chile el crear un proyecto de centro izquierda. Nosotros sabemos que ellos estaban con una división interna, tenían posición en uno sentido, algunos querían estar con la Prodignidad y otros querían estar con nosotros. Finalmente fue la primera postura la que se impuso en esta oportunidad. Nosotros esperamos que en un futuro cercano podamos volver a reencontrarnos con el Partido Socialista en una alianza. Lo que nosotros estamos trabajando, Mario, es por supuesto una propuesta para la nueva constitución, claro, una propuesta para la nueva constitución, pero de la misma forma como estamos trabajando una propuesta para la nueva constitución, estamos trabajando en la creación, en la construcción de un proyecto de centro izquierda, un proyecto de transformaciones con responsabilidad, un proyecto de transformaciones sociales que sean sostenibles en el tiempo. Y eso es la centroizquierda. Y en eso, por supuesto, que tiene lugar el Partido Socialista, pero bueno, ellos tomaron hoy día una opción. Ellos prefirieron estar con el Partido Comunista del Frente Amplio y no con eh, sus socios permanentes, sus socios anteriores o sus socios históricos, que el PPD, la DC y el Partido Radical. Uno respeta las decisiones de los partidos, hasta ahí llega el comentario. Oye, Alberto, y en el ámbito del centro, porque el centro como un imaginario político es una discusión que ya ha sido desde mucho tiempo, como se ha ido planteando. Hoy día, claro, el centro se ve como espacio político en una situación de bastante diluida. Ayer salió en una columna ex antes el comentario de que el PPD en alguna medida buscaba cubrir o copar el espacio del centro que alguna vez había sido la democracia cristiana. Está todo el tema de amarillo y demócrata. Eh, ¿Cuál es tu reflexión con respecto a esta discusión? Porque finalmente se habla de un centro político como un espacio muy grande donde mucha gente se ubica, pero hoy día pareciese, desde la lectura que uno tiene de afuera, que la representación de ese espacio de centro queda completamente diluida y queda completamente en una diáspora de un conjunto de partidos que no logra tener mucha fuerza ni mucha capacidad de adhesión. ¿Cómo lees tú eso? Primero, partamos por Chile. Yo creo que a Chile le hace mal la polarización entre la extrema izquierda o la izquierda más radical y una izquierda refundacional y la extrema derecha, una derecha que se opone a todo tipo de cambio, extremadamente conservadora, ¿ah? Y, y bien de ultraderecha, ¿no? Entonces, a Chile también le hace mal el populismo, que cruza izquierdas y derechas. El populismo de líderes que creen que todo se soluciona en 5 minutos. Hemos tenido desde antes, recordemos Mm. a Francisco Javier Errázuriz que decía que la UEF se iba a acabar en 5 minutos, en fin. O sea, los populismos no son un fenómeno de hoy día, viene desde antes. Entonces, esas dos cosas le hacen mal a Chile. Entonces, ¿por qué entonces es tan importante la centroizquierda? Porque sin centroizquierda no hay un ánimo de cambios con gradualidad, un ánimo de cambios sobre la base de reformas, sino que la izquierda más radical apunta a refundar.
La derecha apunta al statu quo. Por eso es tan importante la centroizquierda. Por eso es tan importante. Ahora bien, hay un esfuerzo que tenemos que hacer por agrupar, en vez de atomizar, por agrupar. Por eso este esfuerzo que hacemos. Por eso este esfuerzo que hacemos con el PP y Partido Radical. Por eso esta convicción. Por eso el Partido Radical y el PPD fundamentalmente, también nosotros en menor medida porque estamos fuera del gobierno, pero ellos dos recibieron muchas presiones y fueron capaces, la presidenta del Partido por la Democracia, el presidente del Partido Radical, esta es una convicción más profunda. Es electoral, por cierto, que con esto llegamos a un número de chilenas y chilenos que no votarían por nosotros si hubiéramos estado en la lista con aprobación. No nos seguirían. Es electoral, por cierto, pero es una convicción más profunda, es reconstruir un proyecto de centroizquierda para Chile. Y eso requiere de mucha conversación, requiere de convicción, requiere de coraje, que es lo que hemos hecho con esta lista. Y Alberto, en ese sentido, mira, otro día conversamos también con Alejandra Krau, ella nos plantea un tema de fondo que decía en el proceso de construcción de la nueva constitución. Claramente hay que entrar a ver, decía, el tema del sistema de partidos políticos. No podemos terminar en un país en el cual hayan 15, 20, 25 partidos políticos intentando representar los intereses de todas y todos los chilenos. Pero se tiende hoy día a eso. La editorial hoy día del mostrador es bastante dura con respecto al tema de la forma en que se ha ido actuando en política y la conformación de partidos políticos. ¿Cómo, desde ese punto de vista, la democracia cristiana, cómo piensa en el diseño, la estructura, el andamiaje de lo que tendría que ser en el proceso de esta nueva constitución, esta maqueta, este constructo en el cual los partidos políticos puedan representar los intereses de las chilenas y chilenos? Yo creo que lo importante en esto es que, que el sistema político lleve a construir gobiernos de mayoría. Cuando los gobiernos tienen minoría, como este, como el anterior, también le pasó algo al gobierno del presidente Piñera, eh, se hace difícil, muy difícil la gobernabilidad con un parlamento de minoría. Entonces, nosotros tenemos que buscar sistemas políticos que empujen a que los gobiernos tengan mayoría. Respecto a la dispersión, no es en sí mismo un problema si hay federaciones, porque si hay una federación de centro-izquierda, donde está la democracia cristiana, donde está el PPD, donde está el Partido Radical, donde está el Partido Socialista, en fin, si hay una federación que actúa como federación o como coalición, la verdad que no es en sí mismo un problema, ¿no? Pero yo creo que lo central es que apuntemos a gobiernos de mayoría. Ahora, ¿qué rol tenemos los partidos? Los partidos tenemos un primer rol de hacer propuestas para, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, económico, cultural, ¿no? Y fíjate que, ¿cómo estaba la DC hace 3 meses? Hace 3 meses nosotros hacíamos noticias por nuestras rencillas, por nuestros problemas, todos los días, pero todos los días. ¿Qué hace la DC a partir del mes de noviembre eh, en conversaciones más privadas, pero ya a partir de diciembre en forma pública? Hace una propuesta al país, en lo político, una propuesta al país que dice, mire, ¿sabe qué? Es necesario que haya dos listas. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar hace 3 meses atrás que una propuesta de la democracia cristiana iba a dar vuelta al tablero político? Iba a lograr finalmente que partidos de gobierno estuvieran en una lista distinta a los demás con esta convicción de centro izquierda. Entonces, nosotros hemos hecho un camino donde primero todo un trabajo que está en marcha, que hemos ido construyendo, que falta todavía, pero que está en marcha, de construir confianzas internas para poder hacer propuestas al país. En lo político fue lo de la centroizquierda, después en otras materias, en pensiones logramos finalmente que el gobierno se comprometiera a una mesa de trabajo para lograr un acuerdo. Hecho, en ese caso por mí directamente, yo como representante de la democracia cristiana en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados y como presidente de dicha comisión. Le dijimos al gobierno, mire, para que se vote esto en general, requerimos
que usted se compromete a una mesa de trabajo porque hay que lograr acuerdos en materia de pensiones. Entonces, ¿qué hace la democracia cristiana ahí? Logra empujar un camino de acuerdo. ¿Qué hace la democracia cristiana en el plano de los expertos? Las matemáticas nos dan 1,6, 1,7. Sin embargo, generamos acuerdos en torno a nombres nuestros y logramos, en vez de 1,7, tener 3 representantes. Tú me hablas de Alejandra Kraus, está Paz Anastasiadi también, y está Tomás Jordán, 3 representantes. Entonces, los partidos políticos, los partidos políticos tienen la obligación para poder contribuir de hacer propuestas en materias todas. En seguridad ciudadana decimos, mire, nosotros criticamos los indultos, no nos gustaron los indultos porque validan la violencia, pero de la misma forma decimos que no nos vamos a restar de la mesa de trabajo de seguridad. Y ahí estuvieron entonces nuestro representante, el senador Francisco Buenchumilla, el diputado Erika Edo, ambos representantes participando para construir estos acuerdos. En lo territorial, ¿dónde está la democracia cristiana? Tenemos la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa de Carolina Leitao, y vamos sumando entonces, ¿no? Y ahora varios de nuestros alcaldes y alcaldesas, concejalas en el combate contra los incendios. Entonces, para este sistema de partidos que tú me preguntas, claro, tenemos que la Constitución que apunte a crear gobiernos de mayoría, que apunte a ello, que genere las condiciones para ello, por supuesto. Pero eso no nos quita a cada uno de los partidos de las propuestas y de lo que podamos eh, trabajar por las chilenas y chilenos en los distintos lugares del país. Y creo que en eso, como democracia cristiana, hemos recorrido un camino que por supuesto faltan cosas, hay cosas que todavía hay que mejorar, pero hemos recorrido un camino donde pasar de la rencilla interna, que era lo que nos caracterizaba, resulta que empezamos a hacer propuestas, estas, como la de las 2 listas, que los propusimos en diciembre, lo tomaron los demás partidos, hoy día es una realidad, y en materias más específicas como es seguridad y pensiones particularmente, pero hay temas, la ley del autismo, por ejemplo, la ley del autismo, una de las personas que estuvo ahí empujando la ley del autismo y haciendo todo ese trabajo fue nuestra senadora Yana Proboste. Entonces, en los temas supranacionales, en los temas específicos, los temas de inclusión, en cada uno de ellos. Y ese es el rol de los partidos y ese es el rol que hemos querido darle a partir de una situación muy de crisis que teníamos hace algunos meses. Déjame hacerte una pregunta más íntima, Alberto. Se va a pasar una gata por detrás, así que la gata de la casa. Oye, hace algunos meses atrás cuando ¿Cómo conversábamos, se llaman? Oye, esta es ¿cómo se llama la gata? esta es la Angie, y Cachito, que es el gato de mi hija que anda por ahí dando vueltas también, dando vueltas. Ya, está Oye, bien. en una Tengo, conversación que aquí está tú también tenés gato. ahí está la Pachi ladrando. No, 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 perra, ahí está la Pachi. Muy bien. Oye, en unas primeras conversaciones que tuvimos, Alberto, en La Fontana, tú planteaste una propuesta que era sumamente atrevida, provocadora, que era la tesis de la refundación de la democracia cristiana. Te tocó después, en este contexto que tú mismo planteas de crisis, de dificultades del Partido Demócrata Cristiano, eh, asumir, en función de una petición, que así lo entendemos todos, se hizo desde el Consejo Nacional de Democracia Cristiana, asumir la presidencia del partido. En tu intimidad, por eso digo esta pregunta más personal, ¿cuál es la lectura que hace hoy día del proceso que tiene que seguir la democracia cristiana? ¿Sigues pensando que es necesario refundarla? ¿Qué es lo que te ha pasado más como presidente del partido estos meses? ¿Cuál es tu lectura? Eh, ¿Qué piensa Alberto Undurraga de la democracia cristiana más íntimamente? Los valores, Mario, del humanismo cristiano, la dignidad de la persona humana por sobre cualquier ideología, eh, los valores de el impulso de la justicia social y el ser un partido transformador son permanentes. Y, y yo creo que sobre eso tenemos que fundar el futuro. Los valores del humanismo cristiano son permanentes, la dignidad de la persona humana sobre cualquier ideología, el ser un partido transformador, sin duda que sobre ello tenemos que fundarlo, pero tenemos que hacernos las preguntas fundamentales de qué significa el humanismo cristiano en el siglo XXI.
y cómo esto se expresa orgánicamente. Y ambas cosas son tareas del Congreso que hemos convocado, Raíces, Comunidad y Esperanza. Le hemos puesto raíces porque tenemos raíces sobre las cuales nos fundamos. Tenemos que construir comunidad y la teníamos bien gastada, bien dañada, pero con sentido de esperanza hacia adelante. Y eso está en marcha, por supuesto. En febrero tiene una pausa, como todas las cosas en este mes de febrero, pero está en marcha, está ahí a cargo de esa comisión de Diego Calderón y con un equipo bastante amplio, representativo de distintas miradas del partido. Y para hacernos la pregunta, ¿cómo nos reinventamos como democracia cristiana? Entonces, en ese sentido, la inquietud sigue estando ahí, ¿no? Tenemos que reinventarnos. Respecto a estos valores, ¿no? Respecto a cómo se expresan estos valores. Mm. Cómo se expresan hoy día y cuál es la expresión del humanismo cristiano hoy día en el siglo XXI. Y entonces, no ser un partido que solamente es orgulloso de su pasado, porque lo somos, sino que también tiene propuestas de futuro. Las organizaciones que tienen futuro tienen más sueños que recuerdos. Y nosotros entonces tenemos que trabajar esa parte de los sueños porque tenemos muy bonitos y muy nítidos y muy comprometedores y muy emocionantes recuerdos, ¿no? Que es parte de nuestra historia, pero tenemos que construir futuro. Ahora, la forma como se dé eso es parte de lo que definirá el Congreso, ¿no? Yo ahora como presidente del partido tengo que ser respetuoso de la institucionalidad, por lo tanto, la forma como eso se exprese eh, tiene que ser parte del Congreso. Pero hay algunas convicciones adicionales, además de los valores del humanismo cristiano que ya señalaba. Nuestro domicilio político está en la centroizquierda. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir con otros un proyecto de centroizquierda para abordar el centro y la centroizquierda, esos dos sectores, para transformar Chile con responsabilidad. Mm. Por lo tanto, la tarea que tenemos por delante, y la pregunta no es solo respecto a qué hace la democracia cristiana, sino con quién construye la democracia cristiana. Y esas son tareas que hemos empezado a resolver a propósito de la conversación anterior, ¿no? Con las listas de ahora. Pero tenemos este Congreso en marcha que va a dar la respuesta definitiva y de forma comunitaria y como partido en su conjunto a lo que tú me planteas. Y por último, Alberto, para no quitarte más tiempo, sabemos que hay tareas pendientes, en tu caso y en la mía. Eh, este año se cumplen 50 años del golpe de Estado, un momento que yo creo que a nadie deja indiferente, a los que somos ya más grandes, todavía tenemos recuerdos del momento y de sus circunstancias. A las generaciones más nuevas está todo el relato que se ha ido construyendo, o los distintos relatos que se han ido construyendo con respecto a lo que significó el quiebre democrático en septiembre de 73. Y la democracia cristiana también jugó un rol, como todos los partidos de ese momento. Desde la distancia del tiempo, desde los años que han ido transcurriendo, ya desde cuando uno mira los procesos con más calma y con más adultez, si pudiésemos decir. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esto que nos pasó como país? ¿Qué aprendizaje tenemos que tener con respecto a lo que nos ocurrió en ese momento tan duro y tan oscuro en nuestra vida nacional? ¿Qué debemos recoger y qué debemos tener presente para los nuevos tiempos y para, como bien tú decías, los nuevos sueños que como país y como partido la democracia cristiana pueda tener? ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto? Bueno, señalar que dos de nuestros líderes, dos de nuestros tres presidentes de la República que hemos tenido, son muy parte de esa historia, ¿no? Eduardo Frei Montalva, cuyo magnicidio hoy día se está eh, discutiendo en el corte, ¿no? Y que nosotros hemos señalado y somos parte creyente como partido, por cuanto estamos convencidos que es un homicidio eh, y por lo tanto estamos convencidos que fue asesinado por la dictadura. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos del golpe militar de 1973, se nos viene inmediatamente a la mente aquellos que más sufrieron, aquellos que les fueron vulnerados los derechos humanos, aquellos que
aquellas familias que todavía no saben dónde están los cuerpos de, su- de sus familiares detenidos desaparecidos, y por supuesto de aquellos que murieron por por los distintos agentes que fueron asesinados por los distintos agentes de seguridad de la dictadura, del régimen, ¿no? Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es la figura de Frei Montalva, y nosotros vamos a resaltar la figura de Frei Montalva durante este año. Pero lo segundo que se nos viene a la cabeza es la figura de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin fue líder indiscutido durante el proceso de la recuperación de la democracia, y fue el que logra encauzar y liderar ese encauzamiento para la recuperación de la democracia y el gobierno de transición. Ese hombre de los acuerdos, generador de coalición, generador de partido, en fin. Entonces, nosotros al momento de esta conversación lo hacemos pensando en Chile, pero también en nuestra historia. En nuestra historia lo quiero simbolizar en ellos dos, ¿no? Podemos hablar de Mario Martínez, podemos hablar de Manuel Bustos, podemos hablar de tantos otros y otras, pero lo quiero simbolizar en ellos dos. Lo segundo, y se lo planteamos al gobierno, y se lo planteé en la reunión que tuve con expresidentes y presidentas del partido, para mirar en clave futuro, para que nunca más en Chile tenemos que convocar a un acuerdo por la democracia. Porque en el mundo moderno las democracias no caen por un bombardeo a la casa de gobierno, como fue el 11 de septiembre de 1973, el golpe militar, sino que en el mundo moderno las democracias caen por líderes caudillistas que erosionan la institucionalidad democrática y empiezan entonces a controlar el poder legislativo y a controlar el poder judicial y a controlar los fiscales y a controlar los medios de prensa, y ese es un proceso paulatino. Es un proceso paulatino, y a la experiencia de Venezuela, por ejemplo. En Venezuela no es un golpe de Estado, pero cualquier persona que conversemos entre nosotros claramente decimos, ahí no hay democracia. ¿Ah? Entonces, y tenemos otra experiencia en el mundo. Entonces, el desafío para este año, al, con los 50 años del golpe, es primero un compromiso nunca más en Chile. Segundo, reconocer a los nuestros. Reconocer y valorar a los nuestros. Lo pongo en la figura de Eduardo Frei Montalva y Patricio Elwin Azócar, pero tantos otros. Pero lo tercero, pensando en el futuro, en las actuales y futuras generaciones, un compromiso con la democracia, porque el nunca más es vacío si no va acompañado de un compromiso con la democracia, con los valores democráticos y con el funcionamiento de la democracia. Nosotros vamos a hacer una propuesta formal en esa línea, como democracia cristiana, formal, a cada uno de los partidos, a cada uno de los distintos integrantes de los distintos actores de la realidad chilena, porque creemos que de lo contrario, el nunca más es vacío si no va acompañado de un compromiso con la democracia. Ya, pues Alberto, te queremos dar las gracias por tu tiempo, la conversación. Siempre se hace corto y breve esto, pero de verdad muy, muy agradecido de estar conversando con nosotros en Cine Editar acá en La Fontana. Así que darte las gracias, que tengan unas muy buenas vacaciones, y nos estaremos encontrando pronto. Así que gracias, Alberto. Muchas gracias. Estaremos conectados de todas maneras, así que que esté muy bien. Muchas gracias, Mario. Listo, nos vemos todos. Estamos hablando. Chau.